Amén. A veces no alcanza el tiempo para todo lo que pone el Señor en el corazón transmitir. Vamos esta mañana a hacer una pausa ahí un poquito con lo del Apocalipsis. Para atender una necesidad particular que algunos tienen. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Una necesidad particular que todos tenemos. Mateo capítulo 6. El don de la oración, el poder orar. Hay muchas personas que a veces tienen problemas con la oración, porque se han dicho muchas cosas de la oración. A veces se dice que, no sé, que Martín Lutero para hacer un trabajo de 3 horas oraba 4, y por eso era que Dios lo bendecía tanto. Que hay que pasar días de ayuno y oración antes de hacer algo para que Dios lo bendiga. Y llegan otras personas que con sinceridad le dicen a nuestro pastor, yo empiezo a orar y a los 5 minutos y ya no tengo nada que decirle al Señor. Se me acabó. Y entonces empiezo a hacer peor, porque trato de decir una cosa y se me viene a la cabeza otra cosa y al final siento que no estoy haciendo nada, no estoy siendo sincero. La oración, dice la palabra de Dios, que es un arma poderosísima. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y que tenemos que imitar al Señor Jesús, y el Señor pasaba toda la noche en el monte orando. Vamos a tratar de dar los primeros pasos. ¿Qué les parece? Gracias al Señor. Hay muchas personas que ya lo han hecho en la iglesia, son hombres y mujeres de oración. Gracias al Señor por ellos. Ellos son los que con sus oraciones muchas veces sostienen el ministerio, oran por el pastor, etc. Y están más que agradecidos. Pero la idea es que todos podamos componer ese grupo de oración. Entonces vamos a irnos ahí a Mateo capítulo 6. Vamos a ir al verso 5. El Señor está hablando con los discípulos. Ahí está Juan, está Pedro, está Tomás, está Judas Tadeo, Judas Iscariote, está el otro Jacob. Hay 12 discípulos ahí. Y está hablando con ellos. Puede ser que haya otras personas escuchando, pero de momento está hablando con ellos, el Señor y sus discípulos, los discípulos y el Señor. Y el Señor les dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor no está condenando aquí la oración en público, sino está condenando los que se exhiben públicamente haciendo oraciones muy bonitas. Y que a veces nos dicen, ay, ¿cómo me gustaría a mí orar como esa persona? Qué bonito le suena. Es que a ese Dios sí lo escucha. Y el Señor dice, la oración no es un asunto de exhibicionismo. Eso es hipocresía. No le están orando a Dios, están orando para que la gente escuche. Ahora, este tipo de oraciones, paréntesis, este tipo de oraciones son oraciones también que sirven para estafar. Son oraciones que sirven para estafar. Vean lo que dice, sigue diciendo. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué digo que para estafar?
Porque con esas oraciones le quitaban el dinero a las viudas. Con esas oraciones le quitaban el dinero a personas que con sinceridad querían ser escuchados por Dios y ellos creían que Dios a ellos no los escucha. Entonces se acercaban donde el rabino, donde la persona importante, dice: es que Dios a usted sí lo escucha, por favor usted ore por mí. Pero su oración tiene un costo, su oración cuesta tanto. Hacer una oración por esto le va a costar tanto. Y entonces la persona sacaba dinero y empezaba a decir: bueno, aquí está, pero ahora estoy seguro que Dios me va a escuchar. Y eso pasa también en nuestros tiempos. Hay muchos lugares religiosos, ya no voy a decir iglesias, porque si se prestan para esto ya no sé cómo llamarlos, pero hay muchos lugares religiosos donde hay hasta tarifas. Estos días me mandaba el hermano Greg la tarifa de la religión del Estado. O sea, cuánto se cobra por matrimonios, cuánto se cobra por funerales, cuánto se cobra por bautismos, cuánto se cobra por alquilar el lugar, cuánto se cobra por esto y por aquello. Y se nos olvidó el versículo que decía: de gracia recibimos, de gracia damos. Y a veces este asunto se vuelve problemático aún dentro de pastores de áreas conocidas. Y va usted a otro lugar y le dice: es que mi hijo está enfermo y está pasando una situación ahí en particular. Pasó en la familia de mi esposa cuando una de las sobrinas había nacido y estaba muy malita, muy malita, y había que orar de emergencia. Y bueno, estábamos orando, pero alguien de muy buena voluntad y deseoso de que Dios hiciera un milagro fue a una iglesia a pedir oración y le cobraron una buena cuota de generosidad. Si oraba por un día era tanto, si tenía que orar toda la semana la tarifa cambia, ¿verdad? Y eso es terrible, eso ya es estafa. Y quiero decirle, hermano, que Dios lo escucha a usted como me escucha a mí. Aquí no hay nadie que esté más ungido que el otro. Su oración es tan efectiva como la oración de cualquier otro hermano, aunque ese hermano es el que está predicando. No es la posición dentro de una iglesia lo que dice quién tiene más poder en la oración, es la relación personal que se tiene con Dios, es la llenura del Espíritu, es cuando oramos conforme a su voluntad. Seguimos leyendo. Dice que ellos oraban para ser vistos por los hombres, y el Señor les dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay oraciones que son públicas porque todos queremos lo mismo, ¿sí? Pero hay oraciones que son personales. Tengo una necesidad personal, la que sea, no importa. Esa necesidad, yo voy a solas y hablo con Dios. El cerrar la puerta lo que está diciendo es hablar en secreto. A veces cerrar la puerta era ponerse un velo, taparse la cara para que todo el mundo se diera cuenta que está en un momento de oración, que hay que respetar, que hay que guardarse. Y mi oración es secreta, nadie la puede conocer. Porque cuando se responda esa oración, yo voy a saber que fue Dios el que dio respuesta a mi oración. Y le voy a dar la honra y la gloria. Pero a veces en los púlpitos se empieza a hablar. Hermanos, a veces el pastor tiene necesidades. A veces los zapatos se nos gastan de tanto enseñar. A veces tenemos que trasladarnos. Y a veces el carrito tiene que ir mano ahí, casi que no puede ni llegar, pero hay que cumplir con los hermanos.
Y yo le estoy pidiendo a Dios para que me dé unos zapatitos nuevos y si es posible hasta unos carritos nuevos. Pero Dios me dijo en el corazón, que había puesto en el corazón de alguno de ustedes, que me ofrende $10 para eso. Y Dios lo va a bendecir mucho. Y su ofrenda va a ser como una oración de bendición delante del Señor. Pero que no sepa la derecha lo que usted hace con la izquierda, o viceversa. Y ahí quedó el asunto. ¿Qué va a pasar? Ahora es más fácil porque les puedo decir, bueno, les doy el simple. Y claro, que no empezaba a llegar dinero. Personas de buen corazón, gente maravillosa, gente con amor por Dios. Y va a llegar no $10, sino 20, 30, 50, 100. Y estamos dándonos cuenta que delante de nosotros tenemos estafadores, pero nosotros mismos estamos apoyando su pecado. La oración es secreta. Es secreta. Yo y Dios, Dios y yo. Porque cuando Él me la conteste, yo le voy a dar la gloria solamente a Él. Yo no lo estoy procurando, yo no estoy procurando hacerlo con mis fuerzas, ni estoy buscando la ayuda del hombre, estoy buscando única y exclusivamente la ayuda de Dios. Y hay oraciones que Dios tiene que irlas contestando por capítulos. Pues, Señor, ¿por qué de una vez no me hace el combo completo? Bueno, primero había una situación particular, oramos y Dios resuelve la situación. Eso me da a otra situación y tengo que orar. Y Dios a veces permite que algo suceda porque está probando mi fe, a ver si puedo resistir, a ver si puedo aguantar para que pueda bendecirme con lo que le estoy pidiendo. Pero si ya Dios contestó la primera, por lógica, ¿qué va a hacer? Las demás van a venir también en respuesta. Seguimos leyendo. Entonces, verso 7. Y orando, no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vean que aquí el Señor está hablando de suplir ¿qué? Necesidades. Una cosa son cosas que a mí me agradaría tener, me agradaría experimentar. No sé, me llama un hermano, tal vez tengo tiempo de ver, hermano, me gustaría hablar con usted. No sé, me va a invitar a Suiza o qué. Eso es algo que a cualquiera le gustaría, ¿no? Una cosa es que Dios me dé lo que yo quiero, si es su voluntad, ¿verdad? Y otra es que yo quiera exigirle a Dios esas cosas. Dios me suple ¿qué? Las necesidades. ¿Tiene techo? Amén. ¿Quién lo suplió? ¿Tiene abrigo? Amén. ¿Quién lo suplió? Dios. ¿Tiene comidita? Amén. ¿Quién lo suplió? Dios. ¿Qué necesita más? Lo que pasa es que estamos en una sociedad que siempre dice o nos hace creer que hay cosas que necesitamos. Y no es cierto. A veces cosas que queremos. Y tenerlo no es ningún problema, no es ningún pecado. Pero la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y hay ocasiones donde Dios me ha concedido las peticiones de mi corazón. Pero si no lo hubiera hecho, está bien, no pasa nada. Tengo techo, tengo abrigo y tengo comida. Pero también Dios me ha bendecido. Es como cuando llega diciembre que los papás nos regalan algo.
Estoy recordando cuando era niño, todavía me acuerdo, que me regalaban el trencito porque sí, no tenían por qué hacerlo. Esas son las cosas que a veces Dios hace con nosotros y me lo da porque sí, no tiene por qué hacerlo, pero Él quiere hacerlo. Pero Dios me suple lo que necesito. Jehová es mi pastor. No dice que todo me sobrará, ¿verdad? ¿Pero qué dice? Nada me faltará. ¿Es cierto o es mentira? Este es el Dios que conocemos. Entonces, adelante. Y me da un modelo de oración. Hay gente que dice, bueno, voy a repetir la oración. No hay ningún pecado en repetir la oración, pero la oración tiene una profundidad. Y quiero como ayudarle en esto, tal vez para su tiempo de oración. Encuentren en esto alguna manera que le ayude en su vida de oración. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo empiezo a orar. Y le digo, Dios mío bendito. Qué privilegio ser un hijo tuyo. Qué privilegio poder llamarte Padre. Te doy gracias, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Te doy gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Te doy gracias por haberme buscado, porque estaba perdido en mis delitos y pecados. Te doy gracias, Señor, por haberme convencido de pecado, justicia y juicio. Te doy gracias por haberme guiado al arrepentimiento. Te doy gracias, Padre, por haberme provisto la fe, porque pude recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y como el Señor de mi vida. Ahora no voy al infierno, voy para la gloria eterna y en una condición diferente, como un hijo tuyo. Porque todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo le he recibido, y yo creo en su nombre, y soy un hijo. Porque el creyente tiene que saber ser agradecido con Dios siempre. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por su salvación? Y debería ser diario, ¿verdad? O sea, el milagro más grande que tenemos, ¿cuál va a ser siempre? La vida eterna que tiene en Cristo Jesús. Pero se me empieza a olvidar, empieza a dejar de ser. Y luego de que yo desde Padre nuestro que estás en los cielos, entiendo toda la profundidad que esto tiene y le digo a Dios lo que está en mi corazón, conforme lo que sé, con lo que he aprendido también de las Escrituras. Eso va a hacer que mi conocimiento de las Escrituras pueda hacer más larga, más profunda mi oración, pero que Dios de todas maneras está escuchándola. Porque soy sincero. Qué maravilloso saber que a pesar de mis pecados, Cristo me perdonó. Que a pesar de mi necedad, de mi irreverencia, de mi truanería, de toda esa vida de donde el Señor me rescató, Dios me toma y hoy tengo vida eterna. Eso, tengo que agradecerlo. A veces empezamos, Señor, te pido. Hay un proverbio que habla ahí de las sanguijuelas, ¿verdad? Que siempre dice, dame. No, primero yo entro con Dios. Voy con un corazón agradecido. Y aunque amanezca con preocupaciones, aunque amanezca un poco ofuscado, aunque amanezca analizando los problemas, aunque no haya dormido porque la carga fue demasiado grande, donde me levanto y empiezo a orar, y empiezo con un corazón agradecido, mi corazón empieza a respirar, empieza a sentirse fresco, empieza a entrar esa gracia de Dios
en mi alma, mi mente se tranquiliza, empiezo a respirar mejor y me doy cuenta que no estoy solo, que tengo un Padre que me cuida. Pero empiezo con ese corazón agradecido. Padre nuestro. Y si me voy más detallado, voy a hacer solo uno de más detallado para poder ver si alcanzo toda la oración. Pero Padre nuestro, qué maravilloso es saber que no voy solo al cielo. Que mi esposa va conmigo. No es un padre solo mío, es el padre de mi esposa. Es el padre de mis hijas. Es el padre de mi nieto. Y oro para que sea el padre de mis otros nietos, que están pequeñitos. Le doy gracias porque es el padre de mi hijo que está con él en la gloria. Y me empiezo a extender. Porque es el padre de mi mamá, es el padre de algunas de mis hermanas. No estoy solo, es el Padre nuestro. Tengo una familia, no solamente en la carne, sino que también es una familia espiritual y compartimos, no necesariamente la misma sangre con todos, pero tenemos el mismo espíritu. Padre nuestro, no estoy solo. Y como no estoy solo, sé que de vez en cuando Dios pone en el corazón de que usted ore por mí. Y cuando no sé cómo pedir, porque tal vez me encuentro un poco convulsionado, alguien está orando por mí. Y cuando no sé cómo pedir, digo, Señor, gracias por los que piden por mí. Bendice. Yo creo que tal persona ora por mí. No voy a decir porque no, porque es capaz que dice, uy, qué vergüenza, yo no lo hago. Padre nuestro, que estás en los cielos, pero con el conocimiento que tengo de las Escrituras digo, Señor, gracias porque sé que estás en los cielos, pero que estás aquí conmigo en este momento y aún más, estás en mi corazón, porque soy templo de Dios. Y no he dejado todavía de dar gracias. Y vamos, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado, honrado, adorado sea tu nombre. Y el primero que lo va a santificar, que lo va a honrar, que lo va a glorificar soy yo. Aquí estoy para reconocerte como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tu palabra dice que toda rodilla se doblará, las mías son las primeras que se doblan ante ti, Señor. Santificado sea. Que el día de hoy sea santo, Padre. Que el día de hoy me pueda presentar yo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es mi culto racional. Que pueda estar con Cristo juntamente crucificado. Que hoy no viva yo, que Cristo viva en mí. Y que lo que viva hoy sea para la honra y la gloria tuya. Todavía no estoy pidiendo. Estoy agradeciendo. Ahora me estoy presentando como siervo. Venga tu reino. Hágase tu reino. Como en los cielos también. No, que no venga tu reino hoy, Señor, no me conviene. Siempre nos va a convenir. Pero cuando venga tu reino, no estoy diciendo que es que venga Cristo por su iglesia. Lo que estoy diciendo es, voy a vivir hoy conforme a las normas del reino. No voy a vivir conforme a las normas de la sociedad, no voy a vivir conforme a las normas de mi egoísmo, del humanismo, voy a vivir conforme a las normas del reino, porque la iglesia es una manifestación del reino de Dios en esta dispensación. Voy a vivir
conforme a las normas del reino. Venga tu reino, voy a vivir conforme a las normas del reino, aunque los demás no lo hagan. Yo me voy a sujetar a las normas que están en tu palabra, aunque los demás cristianos no se quieran sujetar. Hágase tu voluntad. ¿Recuerdan la oración del Señor en Getsemaní? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad. No, mejor no. Siempre me conviene que se haga la voluntad de Dios. Puede ser que al pedirle que se haga su voluntad no lo entienda, puede ser que el que haga su voluntad me duela en la carne. Señor, yo te pido que sales a mí, pero que se haga tu voluntad. Bueno, me contestó las dos. Hizo su voluntad, que es estar con él, y ahora está sano solo que en su presencia. Que así como los ángeles obedecen en los cielos, nosotros obedezcamos aquí en la tierra, los que somos hijos de Dios. Hágase tu voluntad como en los cielos, aquí también en la tierra. Por eso a veces dentro de una congregación tenemos que entender que las normas para nuestra vida son las que están establecidas en la Biblia. No podemos poner leyes donde Dios no puso ninguna, ni podemos quitar las que el Señor ya estableció. Hágase. Ahora, ¿cuánto llevaría ahí el tiempo de oración? Yo creo que ya va a tener usted que pensar en más de 5 minutos de oración, ¿verdad? Dale más tiempo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Estoy revisando que ahí digan así el versículo porque lo estoy recordando de chiquito. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Qué hermoso es saber que mi petición es conforme a la voluntad de Dios. Jehová es mi pastor, nada me falta. El Señor pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas. Y entonces me acerco donde el Señor cada mañana y le digo, bueno, esta es normalmente mi oración de desayuno. Y aunque prácticamente no cambio mucho las palabras día por día, es con toda la sinceridad de mi corazón. Señor, abre las ventanas de los cielos. Danos bendición que sobreabunde, reprende al devorador. Súplenos, Señor, todo lo que nos haga falta conforme a tus riquezas, Señor. Porque tú eres nuestro pastor y nos prometes que nada nos falta. Gracias, Señor, por los alimentos que nos das. Gracias por esta bendición, que aunque la merezca o no la merezca, tú siempre, Señor, bendices la mesa. Gracias porque la familia puede comer. Y te pido, Señor, la bendición por las mesas de mis hermanos. Para que tú también, Señor, les proveas, les suplas abundantemente, para que tengan siempre que compartir con el que tenga necesidad. Ya esta fue la primera petición, pero es una petición no tan egoísta y que implica mucho agradecimiento. Mi hermano, ¿no es que usted conoce más versículos bíblicos? Sí. Pero eso no impide que usted los pueda conocer. Y no necesariamente que tenga que usar los que yo uso. Pero qué bonito es saber que estoy orando conforme a la voluntad de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Siempre me llamó la atención que la palabra que usa ahí es deudas. En Lucas habla de pecado, ¿verdad? Perdona nuestros pecados, pero aquí habla de deudas. ¿Por qué deudas? Cuando una persona comete algo contra la ley, se dice que tiene deudas con quién, con la ley. Va a juicio, le ponen una pena, dependiendo de la circunstancia que haya cometido. Puede ser que haya sido una pena que incluyera privación de libertad, que eso de 5 años, 10 años, pero cuando cumpla la pena dice, ya pagué mi deuda con la ley, ya no debo nada. ¿Sí? Cuando el Señor habla de deuda, habla del pecado que nosotros hemos cometido y tenemos una deuda con la justicia de Dios. Y esa deuda con la justicia de Dios, eso que ha sido mis pecados con los que he deshonrado a Dios, he mentido, he tomado lo que no me pertenecía, he hecho lo malo delante de Dios, he quebrantado los 10 mandamientos no sé cuántas veces y cuántas más. Eso es una deuda con Dios y el Señor dice que la paga del pecado es muerte. La única manera de poder pagar mi deuda con Dios, ¿cuál sería? Con la muerte. No solo la muerte física, sino también con la muerte espiritual. Y como sería una deuda eterna, nunca podría pagarla. Por eso voy a entrar en una condenación que sería igualmente eterna. Pero el Señor en su misericordia pagó mi deuda con muerte, porque Cristo, ¿qué hizo en la cruz del Calvario? Murió por mí, o sea, pagó mi deuda. Porque la paga del pecado es muerte, Él toma mis pecados, recibe el castigo de mis pecados y el castigo es la muerte, muerte física. ¿Qué pasa el Señor ahí? Había una muerte que se estaba dando en el momento de la cruz, cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, no abandonado? El desamparo es creo que el abandono. Porque el abandono, la persona se fue, en el desamparo la persona está ahí, viendo al otro sufrir y no le presta ayuda. Y el Señor le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado ha hecho separación y Cristo está cargando mis pecados. Entonces en ese momento Dios está viendo en el cuerpo de Cristo los pecados de la humanidad, sus pecados y los míos. Luego viene la muerte física. La paga del pecado es muerte. Cristo muere en mi lugar. Y como ya Él pagó el pecado, ya mi deuda con la justicia de Dios fue cancelada. Y al recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador, tengo vida eterna. Vean, todo lo que se analiza en una oración. Todo lo que se pide en una oración. Y cuando alguien ha hecho algo contra mí, que me pone furioso, terriblemente, que quiero agarrar a esa persona y partirla en 2, en 4, en 6, en 8, y tirarlo como un polvo sal para que nunca más se pueda volver un niño. No sé, todos los pensamientos negativos que a usted se le puedan ocurrir. El Señor me dice que tengo que perdonar de la misma forma con que fui perdonado. Y usted dice, no puedo. Y el Señor dice, ¿a que sí puedo? Porque el amor mío fue derramado en su corazón. Puede perdonar. Y cuando usted perdona, ¿sabe quién recibe la bendición? Los dos. El que ofendió como el que perdona. Perdono, ya no cargo más con eso en mi corazón. Ahora, no confundamos perdón con confianza. No es lo mismo. Esa persona que me dañó, esa persona que se metió en mi cuenta bancaria
y que cogió mi dinero y que lo gastó y que yo no lo pude recuperar, esa persona va a ser muy difícil que yo vuelva a confiar en ella. Confiar no puedo confiar en eso. Mi billetera o mi tarjeta nunca van a estar a la par suya solos. Eso no va a pasar más. Hay gente que dice, es que el perdón es restablecer a la persona el lugar que tenía, es un asunto de confianza y la confianza va a tardar más en llegar. Es que yo ya cambié, yo le pedí perdón a Dios. Bueno, me alegra que haya cambiado, me alegra que le haya pedido perdón a Dios, pero yo necesito ver el cambio. Por sus frutos los conoceréis. Y si yo no veo cambio ninguno en su vida, yo no puedo confiar en usted. Pero sí le puedo. Y al perdonarle dejo de tener ese peso de amargura que no le permite uno ser feliz y tener paz con el Señor. Entonces ahí vamos reduciéndola. Hace un tiempo tengo que confesar cuando pasó lo de la muerte de mi hijo. Quedé resentido con algunas personas. No muchas, 100, 200. No era muy, pero un grupito de personas que me quedé con mi corazón resentido. Y de alguna manera, sin darme cuenta, los había puesto en una lista negra. No me daba muchas ganas de ver por ellos, mucho menos de charlar con ellos. No quería. La prueba que había tenido no estuvieron y eso me afectó. Pero no quería estar con esa amargura en mi corazón. Así que era el momento de decidir pasar página. Yo quiero estar en paz con Dios. Me acordaba también del texto de Job, cuando el Señor le dice a Job que tiene que orar por los amigos y a los amigos que vayan con Job para que ore por ellos, para que le suelte la bendición, tanto para Job, porque hasta después de que Job oró, fue que recuperó, tuvo salud, recuperó los bienes que tenía, tuvo una familia más grande. Eso empezó hasta después de que él oró por sus amigos, como también por sus amigos que necesitaban la oración de perdón de Dios. Entonces, empecé a buscarlos a cada uno y a sentarme a tomar café con cada uno. Página nueva, no quise hablar de mi hijo. Y de hecho hay algunas personas que ni me siento hablar de mi hijo ni se los permito. Página nueva. Empezamos a hablar de otras cosas y empezar otra vez a relacionarnos de otro modo, a avanzar. Pero la confianza tiene que irse recuperando paso a paso, poco a poco. Pero algo tenía que hacer porque me estaba ahogando. Y cuando pasaba en mi oración y pasaba por este lado, yo quería mi cambio. Pero el Espíritu Santo como que no me daba paz. No me daba paz. Hasta que lo hice, mi corazón me empezó a sentir paz, no confianza. Yo confío en lo que Dios puede hacer en esa persona, pero no confío en esa persona. Vamos. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario por lo que me hizo. Ya Cristo sufrió, llevó los latigazos, la corona de espinas, lo golpearon, fue crucificado por lo que me hizo a mí. Ya está suficientemente pagado. Pero bueno, esto es un asunto de confianza también. Mi confianza todavía no la tiene. Por ejemplo, si un hombre, no sé, le falta el respeto a mi esposa, y después se disculpa, bueno, le acepto la disculpa, a ver si mi esposa la acepta, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero usted, cerca de mi esposa, eso no va a pasar. O sea, escoja su país.
¿Me explico? La confianza es otra cosa, no confundamos eso, porque entonces es donde empezamos a tener problemas de lo que es el perdón. La confianza es un asunto de tiempo, pero el perdón es algo que sí podemos otorgar, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones con el Espíritu que nos fue dado. Entonces, no esquivemos esta parte del perdón. Señor, te pido que hagas el milagro de fulano, sumano y perenseco, que me han causado esta aflicción, esta tristeza, posiblemente no sean creyentes, luego por la salvación de estas personas, etc. Usted puede orar por estas personas. Esto lo va a hacer sentirse más en paz a usted, se va a sentir más libre como cristiano, porque a veces el diablo está ahí, ¿no? Usted que vive con resentimientos y amarguras en su corazón, y el diablo es bueno para aprovechar circunstancias. No le demos lugar al diablo. Sí. Así, bueno, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, o no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Decía un hermano, un pastor, don Samuel Perdominos, dice que no podemos evitar la primera mirada, pero sí la segunda, hablándole a los hombres cuando viene una mujer. ¿Verdad? Ahí viene la mujer, no puedo evitar la primera mirada, puedo evitar la segunda mirada. ¿Okay? Ahora, si yo no evito la segunda mirada, no es que Dios no me quiera ayudar para no pecar, soy yo el que estoy haciendo lo que no es debido. Es que el problema mío era el licor, ya no tomo, pero me invitaron unos amigos a que fuera al bar a conversar con ellos o a ver un partido. Yo no voy a tomar, pero voy a estar con ellos. ¿En dónde está situado? En la tentación. No es que no puede resistir la tentación, es que está buscando la tentación. Y así podríamos con todas las demás cosas que nos suceden en la vida. Dios me da la gracia de poder decir no a la tentación. Dios me da esa fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Puedo decir no? Sí, puedo decir no. Pero tiene que también haber ese deseo mío de andar en santidad. Y el otro, el que falta es, y no nos metas en tentación, perdón, líbranos del mal. Esta palabra del mal se puede también traducir como líbranos del maligno. El mal es la consecuencia de quién? Del maligno. Porque un perro ladra. Porque es perro. Esa es su naturaleza. ¿Por qué el diablo hace maldades? Porque es malo. Esa es su naturaleza. Y la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. Entonces, vuelvo a la oración, porque me estoy desviando y el tema es la oración. Vuelvo a la oración. Y le digo, Señor, tú sabes mis debilidades. Tú conoces cómo me gusta eso. Tú sabes, Señor, que eso me persigue. Me están llamando, me están invitando, Señor. Aquella amiga que tenía tiempo de no ver dónde estaba, que había sido una noviecilla que tuve cuando era muchacho, me salió ahí en el Facebook y me está diciendo que si somos amigos. ¿Qué hago, Señor? No le pregunte al Señor, pregúntele a su esposa. Ella le puede dejar muy clarito lo que tiene que hacer. Porque la tentación va a estar ahí brincando. ¿Por qué? Porque el maligno está ahí. Y yo sé, Señor, que Satanás anda como león rugiente y quiere devorarme. Y yo sé, Señor,
que mi lucha no es con carne y sangre, son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo te pido, Señor, que me des la fuerza para resistir al diablo, para que el diablo sea el que tenga que huir. Yo sé, Señor, que va a ser un día de batalla, un día de dificultad, un día de quebranto, un día que tal vez pueda haber tristeza. Yo sé, Señor, que puede ser un día difícil, pero Padre, en ti soy más que vencedor por medio de Cristo. Y me levanto de aquí, Padre, pensando en la victoria que puedo tener en Cristo. No me levanto para ser derrotado, sino para que tu nombre sea glorificado en mí y a través mío para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, pero ¿y las peticiones? Vea cómo ocupamos el tiempo de la oración y no nos alcanzó para el egoísmo. Deleítate así mismo en Jehová y hay que considerar las peticiones de Dios. Vi que eran las 11:30 y son las 12:30. Ya iba a seguir con eso más. Termino. Esto mismo que hice con el Padre Nuestro, usted lo puede hacer con cualquier otro texto de la Biblia. Usted lo puede hacer con el Salmo 23. Señor, gracias porque tú eres mi pastor, yo soy tu oveja, tú me guías, yo voy detrás tuyo. Tú eres el Señor el que me habla, el que me conoce por nombre, y yo quiero andar en obediencia. Tú eres el que busca los delicados pastos donde yo pueda descansar. Ayúdame. Y ahí puedo hacer la oración del Salmo 23, o puedo hacer la oración con el Salmo 91, o con el Salmo 34, con cualquier cosa de la Biblia. Porque al final la Biblia es un libro de oración. Y cuando yo uso la Biblia para orar, si he pedido conforme a su voluntad, Él me oye. Si oré conforme a la palabra de Dios, ¿qué pasa? Él me oyó en cualquier cosa que le haya pedido. Y lo que le haya pedido va a ser hecho. Es lo que Él me garantiza ahí en 1 de Juan. Amén. Espero que les bendiga sus vidas de oración. Vamos a ver. Padre amado, gracias por darnos este tiempo de bendición y de misericordia. Te pedimos, Padre, para que nos guíes, Señor, a tener una comunión contigo mayor, para la honra y la gloria de tu sagrado nombre. Queremos ser, Padre, hombres y mujeres de oración, que busquen, Señor, tu voluntad agradable y perfecta. Que podamos humillarnos ante tu poderosa mano cada día, Señor, y que podamos así entrar al lugar santísimo, este trono de gracia y misericordia. Sabemos, Padre, que si lo hacemos así, Señor, tú nos escuchas en cualquier cosa que pidamos, y que nuestra oración será eficaz, y que la oración eficaz del justo puede mucho. Extiendo esta oración, Padre, para pedir por esta congregación, para pedirte, Padre, que tú bendigas, Dios, esta iglesia, para que tú bendigas, Señor, estos hermanos y hermanas que venimos, Señor, no solamente a adorarte y a alabarte, sino también a servirte. Que tú, Señor, traigas, Señor, aquellos, Señor, que han sido asaltados por el diablo en el camino, Señor, y tú los estás rescatando, que los traigas, Señor, a este mesón, para que puedan ser bendecidos, Señor, con los hermanos y hermanas que aquí están, para que puedan sentirse amados, queridos, fortalecidos, para que puedan, Señor, aprender de tu palabra con nosotros, para que puedan llegar también a ser ministros. Despierta, Padre, a todos los hermanos, Señor, a los que están dejando de congregarse, Señor, para que puedan entender, Señor, que el lugar donde tienen que estar, Señor, también es en la iglesia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Te ruego, Padre, que no caigan, Señor, ante las insinuaciones del diablo, Señor, sino, Padre, que puedan ir más allá, Señor, y comprendan, Señor, que hay un propósito en la vida de los creyentes, y es estar en la iglesia de Cristo, y que los dones que nos han dado, Señor, es para la edificación de esta iglesia. Por eso te pedimos que tú traigas, Señor, a los que se han dormido, que tú añadas a los que han de ser salvos, y que tú fortalezcas, Señor, a los que queremos servirte,
para la honra y la gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.